Momento Crucial. Los encuentras en YouTube y en Spotify. Nehuen Digital. La fuerza para hacer crecer tu negocio en Internet. Y VBP Propiedades. Gestión inmobiliaria en las mejores manos. Presentan Estudio 6. Hoy en Estudio 6, paro de Federici. Desde el 11 de septiembre de 1973, la Junta Militar intervino en general las universidades, instalando rectores uniformados a cargo de la gestión de cada una de ellas. Para mediados de la década del 80, todavía en la Universidad de Chile se vivía esa realidad, en el caso de la Casa de Bello, con el ingeniero militar Roberto Sotomayor. Durante su rectoría se vivió un fenómeno curioso. Por una parte, tal como en el resto del país, una agudización de las protestas internas, pero por otra parte, una cierta apertura a las agrupaciones estudiantiles e incluso en materia de cátedra, lo que significaba una situación bastante curiosa en la universidad más antigua y tradicional del país. Pese a todo, su rectoría no estaba en juego, hasta que el 21 de agosto de 1987 es reemplazado por La Moneda por el ingeniero José Luis Federici, ex ministro de Transportes y de Economía, ex director de EFE, donde se le había acusado de desmantelar de alguna forma a la empresa de ferrocarriles del Estado, y que llegaba anunciando una nueva política de gestión universitaria. Su llegada era un hito, porque era el primer rector civil desde la salida de Edgardo Böninger el 73, pero con una particularidad: no pertenecía al cuerpo académico de la Chile, lo que ya significaba algún resquemor en la interna de la Casa de Estudios. Sin embargo, lo que más resquemores causó fue su plan de trabajo. Reducción de personal, reducción de cátedras, eliminación de carreras por ser inviables conforme al mercado laboral. Ello, además de empezar una remoción constante de los decanos que habían sido elegidos democráticamente al alero de su antecesor en la rectoría. Inmediatamente, la agrupación de académicos y la Federación de Estudiantes puso el grito en el cielo por las reformas que atentaban tanto contra los avances que habían tenido a cargo de Sotomayor durante su gestión en la Chile, como respecto de la viabilidad de una serie de carreras, como humanidades o música, que podían desaparecer en el contexto de priorizar el mercado laboral, con el que había llegado el flamante rector Federici. Así, 8 días después de su entrada al cargo, el 29 de agosto del 87, comenzaba un paro al cual se sumaron en general todas las carreras de la universidad, y que, a diferencia de otras movilizaciones internas que habían sido de alguna forma controladas por el rector anterior, empezaron a tener difusión en la calle y en los medios, tomando un cariz que excedió claramente las reclamaciones universitarias para transformarse también en un mecanismo de protesta contra el gobierno militar que ya llevaba 14 años en el mando. Todo esto en el contexto de vivir en un Chile a un año del plebiscito que decidiría la sucesión de la Junta Militar o la continuidad del régimen. Si bien las marchas mostraban apoyo ciudadano, todavía no había un vuelco total en favor de la opinión pública hacia la paralización de la Chile hasta el 24 de septiembre. Una marcha que tomaría rumbo por calle San Antonio viviría un evento inolvidable y cruento. A la altura del Teatro Municipal, un carabinero del tránsito disparó a la cabeza de la estudiante de música María Paz Santibáñez. La primera versión oficial fue que el carabinero se defendió de una agresión. Sin embargo, las tomas alcanzadas por el medio independiente Teleanálisis, que fueron difundidas de forma privada y no por medios oficiales de televisión, demostraron que en realidad el ataque había sido absolutamente injustificado. Con ello, la opinión pública definitivamente se volcó en favor de los protestantes y contra Federici, y de alguna forma contra el general Pinochet, que incluso fue agraviado en alguna ocasión en una visita a la Escuela de Derecho de la Chile. El rector optó por una vía doble. Por una parte, mandar a un académico de derecha, el profesor Juan de Dios Vial Larraín, una auténtica eminencia en las ciencias sociales chilenas, a negociar
con los estudiantes, quienes accedieron a sentarse a la mesa. Por otro lado, él había optado por ofrecer aumentos de sueldos a los profesores. Sin embargo, evidentemente, ya no había una solución posible que significara la continuidad de Federici, y si bien los estudiantes aceptaron a sentarse con el profesor Villalarraín, lo hicieron más que nada por respeto a él, no al rector que lo había delegado. De esta forma, tras 2 meses de protesta exactos, el jueves 29 de octubre de 1987 a las 5 de la tarde, el general Pinochet terminaría pidiéndole la renuncia a José Luis Federici 2 meses y 8 días después de haber asumido el cargo. Con ello, de alguna forma, se empezaba a poner fin al régimen de rectores designados que había empezado en septiembre del 73, y también se demostraba la fuerza que tenía la oposición para convocar protestas en la calle. Dentro de la Chile, la situación se resolvió designando justamente a don Juan de Dios Villalarraín, quien pertenecía a la planta académica y pese a ser un hombre profundamente derechista, también tenía un profundo arraigo con la universidad y quien fue mejor aceptado por los estudiantes y el cuerpo académico, siendo que después de todo formaba parte de él. Y así se ponía fin a uno de los eventos más polémicos en la década de 1980 en Chile, con un momento muy cruento y con un final que terminó siendo decisivo para las fuerzas de oposición al régimen militar. Obviamente, con el paso del tiempo han habido otras protestas que incluso han catapultado a figuras estudiantiles de la Universidad de Chile a altos cargos de la política nacional. Pero sin embargo, vale hacer una reflexión, visto con el paso del tiempo. ¿Estaba tan equivocado Federici a la hora de plantear el cierre o la modificación de algunas carreras? Si bien sus fundamentos eran netamente técnicos y pensados en una lógica de mercado, hay ciertos eventos que nos dan para pensar en que pudo haber sido el villano de una historia mal contada. ¿Fue así? Lo dejaremos a la reflexión de quienes vean este episodio y nos encontraremos en una próxima oportunidad con otras historias. Newen Digital es una agencia que diseña y posiciona sitios web en Google y que es capaz de crear estrategias de marketing digital que funcionan. Contáctate con ellos en hola@newendigital.cl, en su sitio web newendigital.cl o en su Instagram @newendigital. Newen Digital, la fuerza para crecer con tu negocio. ¿Quieres comprar, vender o arrendar una propiedad? Contáctate con VVP Propiedades. Más de 15 años en el mercado inmobiliario los avalan. Escribe a fmarilao@vvp.cl y deja tu gestión inmobiliaria en las mejores manos.